30 minutos sin cortes de información relevante. Hoy lunes 27 de marzo del año 2023 hasta las 12:30, Horacio Laves y Prince Otto te compartiremos información y análisis con especialistas y referentes de los sectores económicos más importantes del país para brindarte un resumen sobre los principales temas económicos de Paraguay y del mundo. Hola Prince, ¿cómo estás? También un saludo a toda la audiencia y ahora vamos al desarrollo del programa. MF Economía e Inversiones presenta las principales noticias económicas de Paraguay y el mundo. Con la Argentina procediendo al cobro del injustificado peaje en el tramo de hidrovía entre Santa Fe y Confluencia, desde el Centro de Armadores Fluviales y Marítimos del Paraguay, CAFIM, instaron a que se rechace el pago de las facturas. Desde la CAPECO mencionaron que el sobrecosto para el Paraguay puede llegar a los 55 millones de dólares. Se considera que el cobro de peaje en Confluencia es una acción arbitraria y unilateral. Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay remitieron formalmente la nota de reclamo a la Argentina por el peaje. Los países de la región solicitan además explicaciones técnicas por el cobro del canon. En Brasil las inversiones extranjeras directas han disminuido en un 40% cuando se la compara con el mes de febrero del año pasado. Según el Banco Central del Brasil, las IED totalizaron 6,45 mil millones de dólares. La entrada de inversores al país generalmente está relacionada con el comportamiento del Producto Interno Bruto, que ha venido registrando una desaceleración debido al alza en las tasas de interés básicas de la economía brasilera. Paraguay avanza un paso más para exportar productos cárnicos a los Estados Unidos de América. Ya el Servicio de Inocuidad e Inspección de Alimentos, FSIS, perteneciente a la Agencia del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de América, ha propuesto una enmienda normativa a la regulación sobre productos importados para permitir la importación de carne desde el Paraguay. Desde la FSIS han mencionado: hemos determinado que la carne bovina fresca puede ser importada de forma segura desde el Paraguay siempre que se cumplan ciertas condiciones. Y volvemos a comunicar a la audiencia que según datos registrados por el Banco Central del Paraguay en el cuarto trimestre del año 2022, el Producto Interno Bruto presentó un crecimiento interanual del 1,7%. Con ello se concluye que el Producto Interno Bruto a cierre del año 2022 acumuló una variación total que presentó un leve crecimiento del 0,1%. Hoy nos acompaña Franco Rojas. Franco Rojas, él es economista recibido por la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, cuenta con una maestría en finanzas por la Universidad Torcuato Di Tella y actualmente desempeña el cargo de analista financiero senior de la consultora MF Economía e Inversiones. Franco, bienvenido, un gusto tenerte acá con nosotros. ¿Qué tal, Horacio? ¿Cómo estás, Prince? Encantado nuevamente de estar con ustedes acá y compartir un poquito del tema que nos trae. Un saludo a la audiencia también de Radio 1000. La primera vez en este año. La primera vez en este año, sí mismo. Bienvenido, porque el año pasado te tuvimos varias veces. Sí, pero esta es la primera vez del año. Mira, Prince, cómo nos costó hasta más fines de marzo recién y ahora viene. Sí. Pero lo importante es que está sentada acá y vamos a aprender mucho de él hoy, así por supuesto, por lo que mencionabas. Él es especialista, es analista financiero, así que lo tenemos justamente hoy en piso para hablar sobre un tema que no podemos dejar de mencionar, porque obviamente Economía 1000 aborda tanto informaciones, datos nacionales e internacionales y por supuesto hoy lo tenemos para eso a Franco. Franco, quiero arrancar con lo siguiente. Cuando hablamos de la Reserva Federal de los Estados Unidos, equivalente al Banco Central del Paraguay, ¿qué es exactamente? Bueno, la Reserva Federal de los Estados Unidos, también conocido como FED, es el Banco Central de los Estados Unidos, básicamente. Lo que ellos tienen como labor o como objetivo es conducir la política monetaria de los Estados Unidos. Eso es, ¿verdad? Se habla mucho, o lo que mucho se comenta fue de la reunión que hubo la semana pasada, que fue entre martes y miércoles. Son 2 días de reunión que tienen, vamos a decir, los miembros. Son varios miembros, ¿verdad? Si mal no recuerdo, son 12 porque son diferentes bancos en estados otra vez que conforman a la FED, ¿verdad? Entonces son los 12 miembros de cada banco de estado, ¿verdad? Más los 7 miembros de la FED, por decirlo de manera central, ¿verdad? Ellos se reúnen periódicamente, pero prácticamente es una vez al mes. No son todos los meses. Por ejemplo, en abril no vamos a tener una reunión del comité de los estados, o sea, de la FED. Y bueno, básicamente en mayo volvería.
Y ellos se reúnen y van viendo algunos indicadores, o sea, ven los indicadores económicos y en base a indicadores económicos van conduciendo la política monetaria a través de la fijación de la tasa de interés de referencia, ¿verdad? Que son los fondos de la Fed, por decirlo de una manera. Y tienen 2 mandatos puntuales, tengo entendido, o tienen más de mandatos, a diferencia de Paraguay, digo. Tienen 2 objetivos principales, ¿verdad? Sí, 2 objetivos. Ellos miran tanto la estabilidad de precios como así también el nivel de desempleo, ¿verdad? Tienen objetivos duales, por decirlo de una manera, ¿verdad? Entonces miran esos 2 indicadores. Cuando hablabas del tema de los precios y básicamente la inflación, cómo controlar, imagino, Franco, lo último que generó, y si bien no fue puntualmente y tampoco se puede responsabilizar a la Fed de lo que ocurrió con el Silicon Valley, sí tuvo incidencia la decisión que tomó en su momento la Reserva y que finalmente generó un quiebre de un banco bastante importante, pequeño, mediano, pero bastante importante dentro del sistema financiero de los Estados Unidos. Así mismo, Prince. En realidad, si nos remontamos un poquito a lo que fue a partir de marzo de 2022, cuando comenzó este ciclo de suba de tasas de la Fed, ¿verdad? No, tenemos que acordarnos un poquito que en el 2020 las tasas, no solamente la Fed, sino a nivel mundial, estaban prácticamente en cero, ¿verdad? Buscando mitigar un poquito el efecto que había luego, o las consecuencias que trajo la pandemia del COVID. Entonces, luego de esa cantidad, vamos a decir, de liquidez, ¿verdad? Porque unas tasas bajas lo que hacen es que circule mayor crédito en la economía. Entonces, esa cantidad de dinero en la economía, o sea, vamos a decir, exceso de liquidez, en algún momento puede traducirse en inflación, ¿verdad? Vamos a decirlo para ponerlo un poco sencillo. Entonces, luego pasó el efecto de lo que fue COVID, hay que empezar a regularizar otra vez la cantidad de dinero en la economía. ¿Cómo lo hace esto la Fed? A través de la tasa de interés. Entonces empieza a partir de marzo de 2022 con la suba de tasas, un ciclo de suba de tasas. Primero comienza con 25 puntos básicos, si mal no recuerdo, luego a 50, llegamos hasta 70 puntos básicos. Cuando hablamos de puntos básicos, estamos hablando, si hablamos de 25 puntos básicos, estamos hablando de 0,25%. En las últimas reuniones pudimos ver que la Fed empezó básicamente a bajar el ritmo de suba de tasas, ¿verdad? Indicando que estarían llegando al objetivo que quieren llegar. Entonces, también podemos ver en este reporte que salió el miércoles fue que decidieron hacer la última suba de 25 puntos básicos, dejando la tasa de referencia entre 4,75 y 5%, ¿verdad? Esa es la tasa de referencia que hoy la Fed está marcando. Y en ese mismo, vamos a decir, en esa misma reunión también, cuando están todos reunidos, obviamente, los miembros de la Fed que toman esta decisión. Y también lo que hacen es sacan como básicamente la perspectiva de la tasa, no solamente para este año, sino de los siguientes años. Y este año vemos que ellos más o menos están viendo una tasa de alrededor de 5,25. Por lo tanto, podríamos esperar que en mayo veamos una suba de 0,25% o 25 puntos básicos, llevando la tasa de la Fed que hoy tenemos 4,75 a 5 y 5,25%. Sin embargo, Franco, antes de que se desatara lo de la crisis financiera la semana pasada, la Fed y los referentes de la Fed habían hecho como una suerte de anuncio que incluso se podría llegar a 0,50% y finalmente como que pusieron un freno de mano y lo ubicaron en 0,25. Es como para generar cierta tranquilidad en el sistema, en los agentes. Sí, al parecer los miembros de la Fed también está mirando, no es ajeno a lo que está pasando en el sistema financiero. Unas tasas de interés altas también tienen sus consecuencias. Lo que sucedió con el Silicon Valley que habías mencionado, Prince. Bueno, viene con el caso de la suba de tasas. Otros bancos también, gran parte de los bancos están teniendo algunos que otros. No llamarlo inconveniente, ¿verdad? Porque esto se maneja, es un manejo de riesgo, se llama administración de riesgo, ¿verdad? Entonces, los bancos también administran este tipo de riesgo. Lo que pasó en el Silicon Valley fue un caso un poquito particular también, ¿verdad? Totalmente. Porque todos los bancos prácticamente, no solamente Estados Unidos, en gran parte del mundo atraviesan algunos momentos duros, ¿verdad? Por esta suba de tasas y por cómo tienen conformada su cartera, vamos a decir de alguna manera, de créditos y su cartera de títulos o papeles, ¿verdad? Por llamarlo de manera, bonos, ¿verdad? Entonces, para ponerlo un poco en contexto,
cuando tenemos bonos, por ejemplo, ¿verdad? Los bonos, que son títulos de valor, ¿verdad? Son deuda. Cuando la tasa de interés de referencia, por hacerlo un poquito más sencillo, sube, ese precio del papel o precio de los bonos cae. Cuando la tasa de interés baja, el precio sube. Entonces, eso tiene un impacto en los bancos, ¿verdad? Cómo se va moviendo, vamos a decir, el valor de esos papeles que tienen en su activo, ¿verdad? En su cartera. Entonces, parte de lo que sucedió con el Silicon Valley tuvo como, vamos a decir, nació y se origina con la suba de tasa, ¿verdad? Con un entorno de tasas más altas, ¿verdad? Pero también hubo un manejo o no tan buena administración de riesgo, podríamos decirlo, ¿verdad? Que sí tienen los grandes bancos de los Estados Unidos y del mundo, ¿verdad? Pero también están sufriendo este tipo de pérdidas por esta suba de tasas de interés. MF Economía e Inversiones presenta la cifra económica del día. 0,25% porcentual fue el último incremento de la tasa de política monetaria de la Reserva Federal de los Estados Unidos de América, ubicándola en un rango de 4,75 a 5%. Horacio, seguimos con la entrevista. Estamos con Franco Rojas, él es analista financiero de la consultora MF Economía e Inversiones, explicándonos. Yo me siento como en una clase de finanzas de todo, Franco, ¿verdad? Finanzas Está bien. pura. Creo que dentro de poco voy a ser tu asistente en alguna universidad. Franco, Horacio, ¿alguna consulta? Si quería nada más con este dato también consultar a Franco, si bien, bueno, la tasa de repente la solemos tener como un dato, un número, este rango, ¿qué significa también para los mercados financieros? El rango básicamente que vemos, la Fed hoy pone 4.75, ¿verdad? Ese rango que hay un 0,25% de diferencia entre ambas tasas. Básicamente es el rango donde la Fed permite o no es que permite, sino que quiere que la tasa a las cuales los bancos se prestan entre ellos fluctúe, ¿verdad? Entonces, básicamente es muy parecido, o sea, es parecido al esquema que tenemos en Paraguay con el BCP, ¿verdad? También que el BCP también tiene un rango, fija una tasa de política monetaria y tiene un rango en donde quiere que fluctúe la tasa, ¿verdad? En donde, vamos a decir, la tasa por encima, si hablamos de 5%, ¿verdad? Y tenemos 0,25 para arriba por ciento y 0,25 para abajo, significa que el Banco Central te dice que si a 5 es la tasa de referencia y yo le sumo 5,25, el Banco Central a esa tasa te presta el dinero. En cambio, si te saco 25% a la tasa del 5, voy a 4,75. Significa que el Banco Central me toma los depósitos a mi banco a esa tasa. De esa manera, el Banco Central busca que la tasa entre las cuales se prestan los bancos fluctúe en ese rango. Claro, no hay como una rigidez de esta medida y dependiendo, imagino que de las condiciones puede hacer esa variabilidad o ese juego. Totalmente. Hay veces que los bancos centrales pueden permitir un rango mayor o un rango menor de acuerdo a la volatilidad que quieren que haya en el sistema financiero, ¿verdad? En el sistema, o sea, en el mercado interbancario, por decirlo de una manera. Eso va a depender de las decisiones que tome cada entidad reguladora, ¿verdad? ¿Por qué es tan importante este anuncio de la Fed para los mercados internacionales? Y estamos hablando de internacionales como mundo, como globo. Totalmente. Es sumamente importante, Prince, porque, bueno, vamos a hablar un poquito de lo que son activos libres de riesgo, ¿verdad? Porque es muy importante hablar de... Mucha gente habrá escuchado la tasa libre de riesgo. ¿Qué es la famosa tasa libre de riesgo, verdad? Bueno, a nivel mundial la tasa libre de riesgo es considerada los bonos del Tesoro norteamericano en dólares. ¿Por qué es considerada tasa libre de riesgo? Y porque básicamente los Estados Unidos emite dólares, ¿verdad? Ellos son dueños de esa moneda, ellos pueden emitirlo. Por lo tanto, se asume que no hay ningún riesgo de crédito. Es decir, el Estado norteamericano siempre va a honrar y pagar su deuda. Entonces se toma como una tasa libre de riesgo. Cualquier empresa o soberano que quiera tomar deuda en dólares tendría que estar pagando por encima de lo que paga los bonos del Tesoro norteamericano. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tiene un riesgo de crédito. Entonces, cuando nosotros vemos la tasa de interés o la formación de tasas de interés,
vamos a hablar de un país o podemos hablar de una empresa. Siempre vamos a hablarlo para ser sencillo, dos componentes. Pueden haber otros, pero para hacerlo un poquito más sencillo, hablamos de dos componentes. Hablamos de la tasa libre de riesgo, que es la que estabas mencionando, y hablamos de una tasa por riesgo de crédito. ¿Qué es riesgo de crédito? Es la posibilidad de que me pagues o no me pagues la deuda, básicamente. Entonces, hoy en día, ¿qué tenemos? Hoy en día puede ser que la situación de muchas empresas, el componente de riesgo de crédito no haya variado, no le haya cambiado, pero tenemos una base, que es la tasa libre de riesgo, que sube. Por lo tanto, se encarece el costo de financiamiento para las empresas y también para los estados, ¿verdad? Los países. Horacio. Creo que vos tenías más consultas sobre ese tema, pero igual yo tengo varias también sobre el... Adelante, Prince, porque yo quería pasar a otro... Bueno. Cuando yo te preguntaba, Franco, sobre cómo o por qué es importante este anuncio que hace la Reserva de los Estados Unidos, y quiero aterrizar un poco también para los mercados emergentes, porque evidentemente cuando hablamos de un globo o de los mercados internacionales, estamos expectantes, y vos así hablabas y especificabas muy claramente sobre la función que tiene la reserva, en el sentido de que si hay una suba, evidentemente los inversionistas están presentes y están monitoreando cómo va funcionando esta tasa por el riesgo que representa, que es básicamente cero. Y cuando hablamos de una suba, si bien no es tan agresiva como se anunciaba inicialmente, evidentemente los inversionistas, entre comprar papeles de los Estados Unidos y comprar papeles de un mercado emergente o de gobierno de un mercado emergente, o mejor dicho, una economía emergente, yo me aboco a de los Estados Unidos por una cuestión ahí de garantía, y eso evidentemente reconfigura todo la posibilidad del financiamiento que tiene un gobierno, puntualmente cuando hablamos de los bonos soberanos. Totalmente, Prince, es así. Básicamente, cuando la Fed sube la tasa, esto lo habíamos charlado, ¿verdad? Podemos hablar y decir que la Fed lo que hace, aspira dólares del mundo, ¿verdad? Entonces lo que hace es atrae esos dólares, ¿verdad? Por ejemplo, a los bonos del Tesoro norteamericano, que son de riesgo cero, a una mayor tasa. Esto es también esto representa un desafío para los mercados emergentes, ¿verdad? Porque se le puede genera una salida de capitales, de divisas, de dólares, ¿verdad? Entonces, además de encarecer el crédito para un estado, ¿verdad? Para un país, para un soberano, también tiene un impacto en lo que podría ser el tipo de cambio, por ejemplo, ¿verdad? Si sacamos más dólares de una economía determinada, ¿verdad? Y mantenemos la misma cantidad de la moneda local, se ajusta por precio. Sube el precio de esa moneda. Entonces también un aumento de la tasa de la Fed representa indica un dólar más fuerte a nivel global. Claro, o sea, hay como una presión en la moneda, y de hecho, si lo situamos aquí en Paraguay, y vos corregime porque vos sos el experto, Franco, yo estoy aprendiendo. Cuando hablas de la presión del tipo de cambio, en Paraguay estamos viendo una situación bastante particular, porque el año pasado sí tuvimos una caída importante de la producción, y evidentemente eso terminó impactando en el tipo de cambio, porque no entran dólares o no entran divisas para el país, y evidentemente eso hace que se genere una presión. En esta situación, en este contexto, podríamos decir o esperar que de alguna manera sigamos teniendo esta presión, considerando que hay una recuperación del sector productivo y que en estos meses ingresarían, o esperemos que ingresen los dólares que se prevén, atendiendo el escenario que estamos teniendo, lo de la suba de la tasa de la Fed. Y básicamente es un factor más, o sea, el tema de la Fed, o el aumento de la tasa de la Fed, es un factor preponderante en cuanto al riesgo, al tipo de cambio. Entonces, si bien, como mencionabas, Prince, este año no estaría yendo bien en lo que sería la cosecha de la soja, podríamos ver de igual manera alguna que otra presión al alza en el dólar por esta cuestión de la suba de tasas, y como estamos hablando de esa aspiradora de dólares que podría ser, ¿verdad? Los Estados Unidos. Capaz lo que hace, o lo que puede llegar a generar esta entrada de divisas por la buena cosecha que tendríamos, unos precios de commodities relativamente buenos que estamos teniendo, podría tratar de contrarrestar esa fuerza, y ahí tendríamos capaz un dólar un poquito más estable, o si hay una presión a la suba, capaz no sea tan fuerte. Pero tiene una incidencia y el hecho de que podamos nosotros exportar esta materia prima y que sean dólares nos da también esa ventaja de sopesar un poquito esa presión al alza que nos está trayendo la suba de tasas de la Fed.
menos mal, ¿verdad? Porque si estábamos en un escenario como el año pasado, esto se hubiera complejizado pero de manera extraordinaria. Igual el Banco Central de Paraguay puede hacer sus intervenciones, pero no es como su política principal. No, la política principal del Banco Central básicamente es suavizar los picos. El Banco Central siempre va a Estamos hablando del Banco Central del Paraguay. Totalmente, el Banco Central del Paraguay va a analizar la coyuntura a nivel macro, global, regional y local. Y a través de eso va a poner una banda de oscilación donde crea que tenga que estar transitando el dólar. Entonces, básicamente siempre el Banco Central va analizando y va viendo si hay que mover esa banda hacia arriba, hay que mantenerla y suavizar los picos de manera que si hay una suba en la tasa, sea de manera, en el tipo de cambio sea de manera gradual. Horacio, sí, yo sé que estás en coma ahí tratando de preguntarle, porque nos quedan como 8 minutos, Horacio. Ya que entramos un poco a la parte de Paraguay, bueno, vemos, como bien decía Franco, que el Paraguay está teniendo una muy buena producción de soja, también está ya empezando y viene en marcha, viene con las exportaciones de la oleaginosa y rondando los precios que hace unas semanas estaban por los $550, ahora están por los 525, $520 por tonelada de soja. Esto va a hacer que ingresen más divisas y ya que estamos hablando de la tasa de interés tanto de Estados Unidos también, ¿qué podemos proyectar y vemos que va a ser el futuro de la tasa de interés acá en el Paraguay? ¿Cómo se viene comportando también esta? Sí, a ver, respecto a la tasa de interés local, básicamente mucho va a depender de lo que el Banco Central, a través del Comité de Política Monetaria, vaya decidiendo con la tasa de referencia que hoy, recordemos, está en 8.5 y en la última reunión que tuvieron decidieron mantener por sexto mes consecutivo. Por sexto mes consecutivo. Va a depender mucho de la situación, de la coyuntura que estemos viendo, de la inflación. El Banco Central tiene, como sabemos, tiene el objetivo de mantener la estabilidad de los precios, pero también así velar por un sistema financiero sano. Entonces también va a depender mucho de cómo los datos vayan saliendo y vaya viendo el Banco Central para ver si decide empezar a bajar la tasa, subir o seguir manteniéndola. Mucho va a depender de eso. Bueno. Hablando de perspectivas, Franco, y esta es como mi última pregunta. Sí. ¿Qué es lo que se espera? Dijiste que va a haber como una pausa de la Reserva Federal en materia de subir o mantener la tasa. En los siguientes meses, ¿hay perspectivas de que sigan subiendo o no? Porque después quiero tirarte otra pregunta con respecto a eso. A ver, las perspectivas, si vamos viendo un poquito cuáles son las perspectivas de los que toman las decisiones, sí. Vemos de que puede haber una suma de 25 puntos básicos, es decir, 0,25 de la tasa de la FED en el mes de mayo. Pero también tenemos que mencionar otro episodio que puede ser utilizado por la FED, que es lo que está sucediendo en el sistema financiero, ¿verdad? En los Estados Unidos. Hoy básicamente por todo no sé llamarlo pánico, ¿verdad? Pero de alguna manera los bancos se están cuidando un poquito más con respecto al tipo de inversiones que están haciendo. Hoy en día los bancos podrían agarrar y decir, vamos a parar un poco el ritmo de prestar dinero y vamos a ponerlo un poquito más, vamos a tener más liquidez por todo este estrés financiero que está pasando. ¿Qué efecto tiene esto? El efecto que tiene es que hay menos créditos circulando, claro. O sea, hay menos dinero otra vez en el mercado, en la economía. Entonces, la FED, sin subir la tasa de interés, puede ver que los bancos, a través de tomar un manejo más prudencial de riesgo dado la coyuntura, están creando menos dinero en la economía. Entonces la FED podría parar la suba de tasas de acuerdo a cómo salen los datos. La FED siempre habla de que mira muchísimos los datos y toma decisiones en base a los datos. Por lo tanto, si vemos lo que dicen los miembros de la FED, ellos esperan o se espera que suba 0,25%. Ahora, si vemos un poquito lo que está sucediendo en el tema financiero, qué está pasando con los bancos norteamericanos, que vemos que están tratando de ser un poquito más líquidos, ponerse en instrumentos más líquidos, tratar de prestar menos, vamos a parar un poco de prestar y vamos a ver qué pasa con esta situación de estrés, a ver si pasa o no pasa. Bueno, eso también va a atacar la cantidad de dinero que hay en la economía y va a reducir esa cantidad de dinero sin que la FED esté subiendo la tasa. Entonces vamos a ver si de alguna u otra manera también
este evento que está sucediendo le ayuda a la Fed a capaz a pausar la tasa o bueno, subir 0,25% o vemos que resuelve de acuerdo a los datos que van saliendo. Complicada la decisión que tiene que tomar la Reserva Federal. Y te consultaba eso, Franco, por lo siguiente. En Paraguay, el Ministerio de Hacienda estaba esperando las mejores condiciones de mercado para salir a emitir los bonos soberanos, que recordemos a la audiencia, es un componente más que importante dentro del financiamiento del presupuesto general de la Nación y más si hablamos del plan de inversión. Y de acuerdo al PGN 2023 estaba prevista una emisión de $565 millones, de los cuales $65 millones quedarían en el mercado interno y ya está, de hecho, teniendo un calendario de subasta. Y los $500 millones estaban esperando emitirlo a nivel internacional y habían decidido no hacerlo hasta ver unas mejores condiciones o favorables condiciones de mercado. Pero con este anuncio de la Reserva Federal y con las perspectivas que ya te pregunté, considero y creo que estarían todavía esperando alguna mejora o algún signo de que estas tasas podrían de alguna manera, no sé si tanto retroceder, pero que den como una suerte de respiro para que finalmente el Ministerio de Hacienda pueda hacer esta emisión, porque consideremos, y hay que considerar dentro de este análisis o esta exposición, que una tasa alta genera y va a generar presión a las finanzas públicas. Más o menos así es el escenario, es el análisis que hacen también desde el Ministerio de Hacienda y de los mercados emergentes por sobre todo, Franco. Perfectamente resumido, Prince. ¿Me reclutás ya como tu asistente? Sí, por supuesto, ya está contratada. No, sí, Prince, de tal cual lo estás comentando, bueno, es un desafío para todos los mercados emergentes, principalmente mercados emergentes en cuanto a lo que es el manejo de las finanzas públicas, el hecho de poder hacerse de liquidez o tomar esos fondos afuera con un entorno de tasas en estos niveles. A ver, podemos ver, ¿verdad? Si la Fed decide en el segundo semestre empezar a retroceder o bajar gradualmente las tasas de interés, categóricamente es un mejor escenario al cual tenemos hoy para salir a buscar fondos. Ahora, vemos que por lo que dicen los miembros de la Fed, capaz se mantiene la tasa de 4.75.5 o 5.25 hasta fines de año. Hay que ver cómo juega también el hecho del estrés financiero que están teniendo las instituciones financieras, valga la redundancia, en esa economía. Entonces, creo que está mucho por verse. Creo que cada vez está siendo un poquito más incierto por algunas cuestiones que están sucediendo y la coyuntura que estamos viendo. Entonces creo que va a haber que seguir muy de cerca las decisiones de la Fed y consecuentemente también los indicadores económicos que van saliendo. A ver qué la Fed decidirá y bueno, en base a eso, qué tasa el día de mañana, ya sea Paraguay o cualquier otra compañía, podría llegar a obtener. Este escenario y los factores que inciden también se puede trasladar para las empresas que quieren tomar créditos en general, Franco. Totalmente, Prince. Es más, a ver, si hablamos, por ejemplo, volvamos a la formación de tasas. Estábamos hablando de que hay una tasa libre de riesgo más un riesgo de crédito. En el caso, por ejemplo, de tomar una empresa paraguaya que quiera tomar un préstamo en dólares, va a tener que tener esa misma formación de tasa, una tasa libre de riesgo más un riesgo de crédito. Ahora, el riesgo de crédito podemos asumirlo otra vez, podemos separarlo en dos. Tienes el riesgo de crédito por el país en donde estás y el riesgo de crédito mismo de tu empresa. Entonces, si vamos a decir la base, que es la tasa libre de riesgo, se sube o va variando, también va a variar el costo financiero para las compañías y la empresa. Hoy en día, categóricamente estamos en un entorno con tasas más altas y por lo tanto las empresas están con un costo financiero más elevado o estarían con un costo financiero más elevado para captar nuevos fondos. Ahí me tiraste algo, Franco, y no quiero despedirte con lo siguiente. Costo financiero. En la consultora y en tu departamento específicamente hacen este tipo de análisis de estudios. Totalmente. Nosotros asesoramos a clientes en todo lo que es la parte de reestructuración de deuda, estructuración de deuda. Armamos proyectos de inversiones, evaluaciones de empresa. Y bueno, en estos últimos tiempos estuvimos asesorando y estamos en trabajos de asesoría a clientes, mucho con relación también a todo lo que está sucediendo, ¿verdad? Que tiene impacto en la rentabilidad de cada empresa. Y bueno, vamos acompañándole en ese proceso y tratando de sumar y ayudar un poco a mejorar
el manejo interno y también a mejorar la rentabilidad para todos los involucrados en el negocio. Para más información, Horacio, la gente puede escribir, de hecho, entrar a nuestra página web www.mf.com.py, van a encontrar ya todos los datos. Así es. Y también hay un correo que está disponible. También tenemos un correo que es proyectos@mf.com.py. Ahí nos pueden escribir y le vamos a estar respondiendo sin ningún inconveniente. Muchísimas gracias, Franco Rojas, analista financiero de la consultora MF Economía e Inversiones. Aprendí muchísimo. Yo ya me anoté ya como asistente. Gracias, Franco, por estar. Te tendremos seguramente oportunamente. Por supuesto. No, por favor. Yo encantado. Le agradezco mucho, Prince Horacio, por la invitación. Y bueno, esperemos seguir conversando sobre este tema que va a tener mucho que hablar todavía por el resto del año. Por supuesto. Así es. En este escenario siempre cambiante, bueno, es también el compromiso de la consultora MF Economía e Inversiones traerte el análisis de mano de expertos también y conocedores del tema. Así que estaremos de vuelta seguramente siguiendo hablando de todo esto. ¿Este capítulo lo pueden encontrar en? Lo pueden encontrar en Economía 1000. Estamos en Spotify, también en YouTube. Ahí siempre nos van a encontrar con Prince. Nos reencontramos puntualmente, Horacio, mañana a las 12. Franco, que tengas un excelente inicio de semana. Muchas gracias. Igualmente para todos y un saludo a la audiencia de Radio 1000. MF Economía e Inversiones presenta el dato económico del día. 3 fueron los bancos americanos que han caído en el mes de marzo del año 2023. Estos son el Silicon Valley Bank, el Signature Bank y el Silvergate Bank. Ya al día de hoy se dio a conocer que First Citizens ha comprado el Silicon Valley Bank por $72 mil millones.